Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda charla del ciclo de economistas de los candidatos o candidatas a presidente de la Nación. En este caso, nuestro egresado, licenciado Osvaldo Giordano, nos acompañará en representación o enviado por el candidato Juan Schiaretti. Muchas gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Decimos una pequeña cosa respecto de la dinámica que vamos a tener. Va a ser una presentación, Osvaldo, el ministro Giordano, y después vamos a dar un espacio de preguntas, pero fundamentalmente vamos a darles un correo que lo vamos a poner después en la pantalla, que es el correo del Consejo de la Comunidad, para que hagan todas las preguntas que quieran, porque él se ha manifestado dispuesto después a contestarlas personalmente por correo. Así que te escuchan. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto este tipo de reuniones, muy interesante la posibilidad de interactuar, pero bueno, cuando es en el ámbito de la facultad es más interesante, si trae una mezcla de recuerdos y de buenos momentos que uno pasé en la época, cuando creo que la mayoría de ustedes la está pasando en este momento, y bueno, se mezcla también ese sentimiento. El objetivo de esta reunión, entiendo que ya tuvieron la primera, es comentarles, bueno, cuáles son las ideas generales, las propuestas generales en relación a la situación económica. Y en el aspecto económico, lo lógico sería dedicarle un buen tiempo a la cuestión del diagnóstico. Pero bueno, por un tema de espacio y por ser un ámbito donde hay gente que conoce bastante el tema, voy a obviar el diagnóstico y voy a tratar de concentrarme más en lo que el objetivo central, ¿no? Que son las propuestas. Del diagnóstico creo que bueno, todos coincidimos en la frustración que sienten cada uno de los argentinos por lo mal que nos va, en términos de un país, ¿no?, estancado desde hace mucho tiempo, con escasa generación de empleo de calidad, caída de los salarios, deterioro en la situación social, ni que hablar, ¿no?, de la inflación al borde de una situación hiperinflacionaria, o por lo menos de una inflación muy, muy alta. Yo solo ahí lo que sí les pediría como factor que me parece importante destacar del diagnóstico es no quedarse en algo que muchos se quedan, no, bueno, en los enojos coyunturales y tomar la perspectiva que creo que es la adecuada, ¿no? Que es un país que le va mal desde hace mucho tiempo. Si más allá de los errores cometidos por este gobierno, que son muchos, o más allá de los errores cometidos por el anterior gobierno, que también son muchos, en realidad nuestro proceso de decadencia lleva décadas y sería un poco injusto atribuirle todos los méritos, desméritos al actual gobierno, más allá de todo lo mal que está haciendo las cosas. Yo creo que es mucho más enriquecedor y más realista plantearse que la Argentina tiene errores de hace décadas, que en todo caso se habrán acentuado en los últimos tiempos, pero que tiene una perspectiva de largo plazo. Yo creo que partiendo de ahí uno empieza a diagnosticar mejor el proceso y por lo tanto formular mejores estrategias, porque si fuera solo un problema del actual gobierno, bueno, sería, bueno, cambiemos lo que hizo en algunas cosas y punto. Yo creo que no, de que hay cosas que son bastante más estructurales y de eso quiero hablar. Si pensamos en el debate hoy de la cuestión económica, medio como que los economistas, sobre todo los economistas que están, ¿no?, vinculados a las políticas públicas, lo han resumido en como que hay dos caminos, ¿no? Es decir, bueno, no, sobre todo, ¿no?, fruto de creo que la consecuencia, ¿no?, de la angustia que genera el proceso inflacionario, es como que, bueno, acá la salida es hacer un cambio en el régimen monetario, que nos saque de este proceso inflacionario, es decir, recuperar la estabilidad que tiene un país normal, países vecinos, por ejemplo, y que básicamente ahí hay dos alternativas. Bueno, una más extrema, decir, bueno, eliminemos el peso, usemos el dólar una moneda estable, y bueno, muy simple, y creo que eso lo hace muy atractivo, ¿no?, desde el punto de vista de la población. Si tenemos dólar, no vamos a tener inflación, nos resolvimos el principal problema. Otros con una visión un poquito más realista dicen, no, en realidad esto tiene un montón de problemas,
tal vez el primero es que no se puede llevar a la práctica en la actual situación, pero aún viendo eso, diciendo, no, por ahí mejor es pensar en una mejor regulación del bimonetarismo que hoy ya tenemos, porque en la práctica hoy, más allá de todas las prohibiciones y restricciones, en la práctica convivimos con dos monedas. De hecho, hay muchas transacciones que se hacen en dólares. Y hay gente inteligente, digamos, trabajando en esto. Está Ocampo diseñando la dolarización al detalle, escribió un libro. El bimonetarismo creo que el que mejor lo pensó es un abogado, Horacio Liendo, que lo tiene muy bien pensado, y que concentran toda la atención en agarrar el balance del Banco Central y ver, digamos, si es factible o no. Y bueno, te han escuchado, bueno, la principal crítica, seguramente Melconian la comentó respecto a la imposibilidad de dolarizar sin dólares, y por eso un poco con resignación decir, bueno, lo único que nos queda es ir a aceptar que como no tenemos dólares, vamos a tener que seguir manteniendo una economía bimonetaria, solo que la regulemos mejor. A mí me parece, sin perjuicio de que es relevante la discusión de cambio del régimen monetario, es decir, por la degradación a la cual hemos llegado, como le decía, yo creo que no es exagerado decir que estamos cerca de una hiperinflación. Me parece que es un planteo que, como les digo, insume buena parte de la discusión de los debates de política económica de este momento, que deja de lado lo más importante. Porque cualquiera de estas dos alternativas, si ustedes leen hasta el final, muchas veces está casi en un pie de página, en la última diapositiva del PowerPoint o en el último capítulo del libro, dice, para que esto funcione tenemos que resolver el déficit fiscal. Es decir, necesitamos eliminar la alternativa de que el Banco Central financie el Estado con emisión. Es decir, aún suponiendo que, vamos al caso extremo, la dolarización, conseguimos un jeque árabe, un marciano o alguien que diga, che, tomen, acá tienen los 50.000 millones de dólares, 100.000 millones, no sé cuánto hace falta para dolarizar, y con eso le cambian los dólares, los pesos por dólar a todo el mundo, las LELIQ, bueno, arreglamos todo, desaparece el peso, están los dólares. Si al mes siguiente tenemos déficit, estamos de vuelta en el horno, porque vamos a necesitar cubrir esa diferencia entre ingreso y gasto. No tenemos con qué emitirlo, nos endeudaremos, haremos cosas y monedas, no sé, se nos pudre todo de igual manera. Y lo mismo con el bimonetarismo, es decir, que en realidad, sin desmerecer, y yo creo que, como les digo, hay gente muy inteligente trabajando en esto, me parece que frente al problema central que enfrenta la Argentina, y me parece que es lo que deberíamos discutir, le estamos errando al centro o a la médula o a lo más desafiante. ¿Por qué? Porque todos están suponiendo que para que esto funcione necesitamos equilibrio fiscal. Y cuando miramos nuestra historia, acá hay un gráfico de los últimos 60 años, que es una estadística interesante, bueno, porque la hace con una metodología homogénea, se ha calculado el déficit consolidado, es decir, sumando provincias y nación. Uno lo que encuentra es algo bastante sugerente, que es que, salvo una excepción a comienzo de siglo, que es una excepción que en realidad no confirma la regla, sino más bien una excepción que confirma que la contabilidad pública mide de manera débil los flujos financieros. En realidad tenemos 6 décadas como mínimo de déficit fiscal persistente. Y digo que es una debilidad de la contabilidad pública porque esos años de superávit en realidad fueron años en donde la deuda estaba en default y por lo tanto los intereses se devengaban, pero no se contabilizaban, después se contabilizaron después. Y fueron años donde hubo un golpe inflacionario a partir de la salida de la convertibilidad, no se actualizaron las jubilaciones, la Constitución prevé la actualización de las jubilaciones, eso generó un montón de juicios que se pagaron después, bueno, con la reparación histórica en el gobierno de Macri, es decir, todo el blanqueo se usó para pagar los déficits que se habían generado ahí que no estaban registrados. Es decir, bien medido, yo creo que no es exagerado decir que tenemos más de medio siglo seguro de déficit fiscal persistente. Entonces, estamos hablando de un fenómeno muy arraigado, muy metido en nuestra lógica de funcionamiento del Estado, que si no lo resolvemos, de nada sirve cambiar el régimen monetario. Si podemos tener el mejor régimen monetario del mundo, pero
si tenemos déficit, va a fracasar. Y no porque la dolarización sea mala o el bimonetarismo sea malo, va a fracasar porque esos modelos, digamos, de régimen monetario requieren como paso previo tener un sector público equilibrado. Que no quiere decir que todos los años tengamos superávit, pero bueno, podemos tener un año de déficit, pero el otro superávit, pues vas compensando. Pero cuando es así, y ustedes noten ahí, ¿no? Son gobiernos muy distintos los que tuvieron ese periodo, desde que gobiernos militares al principio, de distinto tono, y luego en la democracia distintos gobiernos, y todos al final del año dijeron, gaste más de lo que tenía. Entonces, creo, y ese convencimiento que tenemos y el planteo que tenemos, que habría que arrancar por acá, decir, bueno, ¿cómo corrijo esto? ¿Cómo hago que el Estado sea sostenible, sustentable desde el punto de vista financiero? Y después veré, digamos, cuál es el régimen monetario, pero más bien como un tema, si se quiere, secundario, tanto desde el punto de vista de la importancia del tema, como de la complejidad del tema. Es decir, es mucho más difícil arreglar esto que arreglar el régimen monetario. Y bueno, como nos gustan las cosas difíciles, voy a hablar de esto, es decir, bueno, cómo arreglar la cuestión del Estado, bajo el supuesto de que después, bueno, habrá buena gente que arregle la cuestión monetaria. Me parece un tema bastante menor si logramos el equilibrio. En ese sentido, como les digo, en todas las presentaciones de dolarización y bimonetarismo, pues con varios de ellos he hablado bastante, todos dicen sí, no, se necesita lo otro, pero con una dedicación, a mi juicio, muy superficial, muy menor respecto al tema central. Pero si uno ve y rasca un poco, decir, bueno, ¿qué ideas hay relacionadas? Bueno, ¿cómo lograr que un Estado funcione mejor? Y ahí agrego, no solo lo que mostré recién en el gráfico, es un Estado financieramente sostenible, sino otro tipo de déficit que es más cualitativo, más difícil poner en un gráfico, pero que creo que es aún más importante, que son los déficits de gestión. Porque no solo el problema es que el Estado gasta más de lo que tiene, sino también que el Estado administra mal, es decir, que genera menos beneficios, menos servicios de los que deberíamos recibir en base al esfuerzo que hace la gente pagando los impuestos. Y en ese planteo, digamos, como digo, con mucha menos dedicación de la que merecería, es como que hay dos visiones. La visión más tradicional, casi diría la unánime, la idea de que es necesario, bueno, un ajuste fiscal, y la que les quiero vender yo, digamos, como idea y como propuesta política, que es un planteo más abarcativo, más estructural, que es la del ordenamiento del Estado. A priori me dirán ustedes, bueno, esto es un juego de palabras, estamos hablando de lo mismo. Bueno, los quiero convencer primero de que no es lo mismo y de que acá se juega buena parte del éxito o fracaso de una estrategia. ¿Y por qué les digo esto? Primero les voy a decir, bueno, ¿por qué creo que el ajuste fiscal nos va a llevar nuevamente a la frustración, al fracaso? Y se los muestro con algunos ejemplos. El ajuste fiscal es algo muy de corto plazo, pensando muy de secretario de Hacienda, diciendo, bueno, a ver qué hago, cómo va a ir el próximo mes, y bueno,